Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén visualizando. Bienvenidos nuevamente al canal Jesús Histórico, un canal donde nos aproximamos a la figura de Jesús de Nazaret desde la perspectiva histórica crítica a confesional. Hace un tiempo que no subíamos nuevo contenido a nuestro canal y en esta ocasión, en esta especie de vuelta, por decirlo de alguna manera, quería abordar un tema un tanto especial. Todos los años, en ciertas fechas un poco señaladas como Semana Santa o Navidad, los biblistas, los historiadores del cristianismo primitivo y los divulgadores solemos encontrarnos con algunas publicaciones, normalmente en prensa generalista, de supuestos descubrimientos que suelen estar precedidos por algunos titulares muy grandilocuentes, y hasta yo diría que en ocasiones hasta con un tinte un poquito amarillista. Normalmente estos titulares y los cuerpos incluso de las noticias están redactados y comentados por periodistas que en realidad no tienen prácticamente ninguna especialización en la materia y sin ningún ánimo de ofender a alguno de ellos. Eh, Algunos son hasta un poquito bastante perezosos al momento de buscar las fuentes de dicha noticia, pues prácticamente todas las fuentes hoy están en internet si se sabe dónde hay que buscar. En esta ocasión, en el mes de abril, en coincidencia con la Semana Santa, la noticia de este año fue el supuesto descubrimiento de un manuscrito del tipo palimpsesto, más precisamente sobre el Evangelio de Mateo. Eh, Me gustaría transmitir o mencionar más bien alguno de esos titulares o introducciones referidos a la noticia y a continuación voy a hacer un pequeño recorrido por esos titulares. En mi parecer, algunos un poquito más cercanos a la realidad, otros totalmente alejados, otros totalmente muy creativos, por llamarle de alguna manera, pero poco fiel a la realidad. Veamos algunos de ellos. Encuentran 2 nuevos capítulos de la Biblia escondidos en un manuscrito. Científicos hallaron un capítulo oculto de la Biblia de hace más de 1500 años. Encuentran un capítulo perdido de la Biblia escrito hace más de 1500 años. Hallan nuevo fragmento del Evangelio de Mateo. Hallan un capítulo oculto de la Biblia gracias a técnicas de fotografía. Y a continuación, el que a mi parecer ha sido el más creativo de todos, por llamarle de alguna manera, dice lo siguiente: historiadores descubren una pieza clave oculta de la Biblia. 2 puntos. Cambiará muchas cosas que sabemos. Ahora veremos si las cambiará o no las cambiará. No me quiero detener en realidad tanto en los titulares que suenan tan espectaculares, pues al fin y al cabo un titular tiene como función principal el de ser una especie de gancho o atractivo, ¿no? Sugerente para que el lector se interese por la noticia. Y es una técnica que es bastante habitual en todo tipo de noticias, incluso en libros. Lo solemos encontrar, este tipo de titulares, por llamarlos espectaculares. Lo que yo veo es que el problema está más bien en los cuerpos de las redacciones de la noticia, donde abundan pocos o nulos datos sobre las fuentes académicas y demasiada o mucha opinión del periodista que se
se terminan transformando en una especie de simples opinólogos, más que sumado a eso a la poca formación que tienen en ciencias bíblicas, hace la noticia, la verdad, que poco informativa o poco práctica al momento de aprender algo de ella, ¿no? Antes de entrar en la opinión de los verdaderos especialistas, veamos muy brevemente qué tipo de manuscrito y por qué los versículos estaban ocultos. El manuscrito del que trata la noticia es uno que los especialistas y los papirólogos denominan palimpsesto. Esta denominación se le da a un tipo de pergamino manuscrito que previamente se ha borrado su escritura original para poder ser reutilizado escribiendo sobre el mismo un nuevo texto. El por qué se hacía esta tarea es muy sencillo. Los borrados normalmente se realizaban con una cuchilla muy fina y muy afilada, mediante el raspado de la capa visible. Los que ya tenemos años, recordaremos que muchas veces durante nuestra escuela primaria, cuando trabajábamos tal vez sobre un tipo de papel cartulina, en dibujos o en trabajos de plástica o tal, y nos equivocábamos, solían borrarse justamente mediante raspado. La tinta se borraba mediante raspado, normalmente con una cuchilla de afeitar que es muy fina y muy filosa. Pues en este caso se utiliza exactamente la misma técnica. Se me ha preguntado el por qué se hacía esta tarea. Si había alguna intención oculta de ocultar. No había ningún tipo de intención oculta. Normalmente la respuesta es que no tiene absolutamente nada de extraordinaria. De hecho, en la época era una práctica sumamente común, porque los pergaminos eran, además de un material muy escaso, eran sumamente caros. Por tanto, había un mercado, por decirle de alguna manera, de pergaminos usados para poder ser reescritos. O a veces simplemente, ya estando el manuscrito en posesión de una biblioteca, el escriba lo que hacía era borrar el texto, por ejemplo, si estaba escrito en griego u otro idioma, para transcribir el mismo texto en otro idioma en el mismo soporte. Si era, por ejemplo, en griego y al escriba le interesaba que ese manuscrito se difundiese en la zona de Roma, pues se escribía normalmente, se borraba el texto griego y se escribía exactamente el mismo texto, pero traducido en latín, en siríaco, en copto, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente lo que se hacía mediante esta técnica era lo que hoy podríamos llamar un reciclado del soporte. Como he dicho, era una práctica bastante habitual, especialmente cuando se comienza a generalizar el soporte escritural en pergamino, o sea, una piel muy fina, tratada mediante una técnica especial. Estas pieles eran normalmente de becerro u otro animal, porque hasta ese momento normalmente el soporte más generalizado era el papiro, que era un material vegetal sumamente frágil al paso del tiempo, a los transportes, a la humedad, etcétera, etcétera. Y luego había otra razón, el monopolio del papiro, la fabricación y su venta la tenía Egipto. Entonces, en cierta medida, se inventa el pergamino para dar un poco de
libertad al tema del copiado de libros sin depender específicamente de si Egipto proporcionaba o no proporcionaba papiro. En la actualidad existen departamentos especializados en afamadas universidades mundiales, universidades e institutos dedicados exclusivamente a rastrear e intentar descubrir palimpsestos. Uno de los más famosos y reconocidos de estos institutos está justamente en el Vaticano. Una de las técnicas de investigación de estos manuscritos para intentar ver lo que no se ve a simple vista consiste en someterlos a técnicas que actualmente se aplican en criminología, en estudios de crímenes, en criminología. En este caso el documento se coloca debajo de una cámara fotográfica de altísima resolución y a continuación se procede a fotografiarlo aplicándole distintos filtros, filtros de infrarrojos, filtros de rayos ultravioletas, con el fin de que disparen hacia el documento distintas ondas de luces. En el caso del palimpsesto que estamos hablando, se le hizo una fotografía con un filtro de rayos ultravioletas. ¿Y qué ocurre cuando se fotografía de esta manera? Que algunos de los elementos de la tinta que se encuentra borrada, pero a la vez se encuentra atrapada en las capas intermedias del soporte, reaccionan y de esa manera se puede ver lo que estaba escrito por debajo de la superficie a simple vista y que antes no se veía. Simplemente esa es la técnica que se ha aplicado. Entonces, a fin de obtener un poco más de información académica con investigadores neotestamentarios de primera línea, me puse en contacto con el doctor Antonio Piñero. El doctor Antonio Piñero no necesita ningún tipo de acreditación ni presentación, creo que todo el mundo lo conoce y conoce sus libros, sus opiniones y sus estudios. Es uno de los investigadores más importantes de habla hispana sobre el Jesús histórico y el cristianismo primitivo, y creo que ahí lo podríamos resumir su currículum. A continuación voy a leer literalmente lo que amable y prontamente me contestó el profesor Piñero cuando le pregunté sobre este palimpsesto y todo la documentación al respecto y especialmente sobre los titulares que se estaba leyendo en prensa. Dice el profesor Piñero, leo literal: se trata de un manuscrito de la Biblioteca Vaticana, procedente del monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí. Es en realidad un trozo de una versión en gregoriano antiguo. Perdón, gregoriano no, en georgiano, repito, en idioma georgiano antiguo, del Evangelio de Mateo. Aunque el trozo ahora descubierto en realidad se conocía desde el año 1953, pero no se le había dado demasiada importancia porque no añade nada sustancial a lo ya conocido. No está en georgiano antiguo, sino en siríaco, una versión muy añeja del Evangelio de Mateo, compuesto aproximadamente hacia el año 85. No este palimpsesto, sino el Evangelio de Mateo. Unos 50 años después de la muerte de Jesús. La versión siria se compuso en el siglo II. Sin duda esta versión siríaca es venerable porque nos ayuda a recomponer el texto perdido, en griego, del Evangelio de Mateo, del que solo conocemos copias de copias de copias, cuyos primeros ejemplares son del año 200, o sea, 170 años después de la muerte de Jesús. La composición con las versiones siríacas, conocidas
del texto existente de Mateo, 11:30, capítulos 11:30 y 12:26, muestra que el texto ahora presentado como radicalmente nuevo representa en realidad la versión siríaca antigua, del que ya tenemos otro ejemplar, que se llama versión curetoniana, en honor al descubridor que se apellidaba Curetón. Además, por razones paleográficas, el manuscrito descubierto puede datarse en la primera mitad del siglo VI. ¿Qué significa esto? Que el manuscrito que está escrito actualmente se escribió en el siglo VI. O sea, 400 años más o menos después de la muerte de Jesús. El fragmento es ciertamente un vestigio de la versión del Nuevo Testamento griego al siríaco. Es una traducción del griego al siríaco. Esto es lo que dice con toda razón el estudioso austriaco Grigori Kessel. Grigori Kessel, puntualizo, es el investigador que descubrió este palimpsesto. Un investigador que trabaja en la Academia Científica Austriaca. En la sección que se dedica al estudio específicamente de la época de Bizancio en general. Hay pocos restos de esta versión del griego al siríaco, tan venerable por lo antigua, pero es una versión, al fin y al cabo, del Evangelio de Mateo. Así pues, insisto en que lo primero que se debe decir es que estas lecturas, variantes del texto de Mateo 11:30, ahora proclamadas como novedosas, son conocidas desde hace muchísimo tiempo. No añaden nada interesante al texto griego de los evangelios que se utiliza en ámbitos científicos. Continúa el doctor Piñero diciendo, repaso algunas ideas que quizás ya sean conocidas. Como complemento al texto de los manuscritos directos, la crítica textual neotestamentaria tiene a su disposición antiguas traducciones a lenguas de las distintas iglesias de la primera época del cristianismo. Versiones al latín para Italia, norte de África, Hispania y Galia, siríaco-copto para Egipto, gótico para tierras germánicas, etíope, etcétera, etcétera, etcétera. Su valor como testigo del texto antiguo varía en razón del manuscrito base del que fueron traducidas y de la antigüedad de la versión misma. Entre las más valiosas destacan la Vetus Sira, o traducción siríaca antigua con sus diversas ramificaciones, la Vetus Latina o versión latina antigua, la Vulgata, edición de San Jerónimo, y la traducción copta o egipcia con dos variantes principales, el dialecto del sur o boairico o el del norte, el saírico. La versión de los libros del Nuevo Testamento de cualquier obra que se precie de talante científico es en la edición de Nestlealán, que lo que es, a continuación el doctor Piñero especifica para quienes no lo saben, cuando hablamos del texto Nestlealán, ¿de qué se trata? Se trata de un texto griego resultante de la tarea de estudiosos durante los siglos XIX, XX y XXI sobre los manuscritos y ediciones diversas. Este texto se designa como Nestlealán o Novum Testamentum Graece. Actualmente va por la edición 28. O sea que cada vez que se van encontrando nuevas versiones más antiguas o mejores o tal, se incorporan a ese texto. Es un texto básicamente que se publica para investigadores científicos. Es un texto reconstruido en realidad.
Este texto está elaborado por un equipo muy numeroso de especialistas bajo la dirección de Holger Strutwolf. En primer lugar, el texto impreso de NA28 se retrotrae al estado textual que cada una de las obras del Nuevo Testamento podría tener en torno al año 200 después de la Era Común aproximadamente, como mucho. No podemos ir más atrás. Así que entre la fecha de la primera carta a los tesalonicenses, escrita con casi total seguridad en Corinto por el apóstol Pablo en el año 51 después de la Era Común, y el texto que utilizamos, median 150 años. Aquí lo que está queriendo decir el doctor Piñero es que todas las reconstrucciones del texto del Nuevo Testamento griego científico, el Novum Testamento Graes, que se hace para estudio científico, se hace a partir de testigos o pergaminos que están datados a partir del año 200. Y en este caso, si la primera carta de Pablo está datada mediante distintas técnicas en el año 51, pues entre un lapso de tiempo y otro tenemos aproximadamente unos 150 años. Puntualiza aquí justamente el doctor Piñero que este lapso de tiempo no puede acortarse porque no hay manuscrito de esa carta, que tomamos como la obra más antigua del Nuevo Testamento, que hayan sido copiados antes del año 200, fecha en la que creemos que se había constituido ya el núcleo del canon neotestamentario, al menos en la cristiandad del Mediterráneo oriental. Sin duda, la canonización en torno a esa fecha contribuyó a que el texto del Nuevo Testamento se fuera fijando rápidamente como casi intocable. Pero en verdad no sabemos ni podemos aventurar para el lapso de tiempo transcurrido entre la composición de la primera obra de nuestro corpus, la mencionada Primera Tesalonicenses, y el año 200, qué transformaciones pudo sufrir el tenor textual de las diversas obras, ya no solamente la de Pablo. Respecto a los evangelios, sabemos con seguridad que su texto no fue intocable en principio, pues los sucesivos autores, Mateo y Lucas, Juan quizás indirectamente, utilizaron la obra de Marcos manipulándola a su antojo o conforme a sus necesidades teológico-literarias. Esta opinión del doctor Piñero, que puede sonar un poquito, ¿cómo decirlo?, fuerte cuando dice manipulándolas, haremos un vídeo específico tratando el tema de las fuentes que dieron origen a los escritos del Nuevo Testamento para ver cómo cada evangelista va adecuando. Esto ya lo hemos también nombrado y recalcado en otros vídeos, cómo los evangelistas, al tener delante a los anteriores, van agregando cosas o quitando cosas dependiendo del público al que se están dirigiendo. Entonces aquí quiero cerrar paréntesis. Ya haremos un vídeo específicamente al respecto. Entonces, no conforme con la opinión de un solo especialista, quiero traer también a colación y mencionar, esto lo he extraído con su permiso del muro del profesor Adrián Jorge Taranzano. Para quien no lo conozca, el profesor doctor Adrián Jorge Taranzano es un prominente exégeta científico argentino y autor de varios libros especializados sobre
la materia y apuntaba en su muro personal. Abro comillas. En estos días he estado en diálogo con el exégeta canadiense, profesor Dr. Craig Morrison, que fue mi profesor de arameo y siríaco en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. El motivo de este contacto fue tener información de primera mano sobre el hallazgo de un palimpsesto, un manuscrito borrado y reescrito, con una traducción siríaca del Evangelio de Mateo. Debo destacar que he recibido un mail en el que el mismo descubridor del manuscrito, el profesor Dr. Grigori Kessel, que ya lo mencionamos también en el comentario del Dr. Piñero, en este caso el mismísimo descubridor del palimpsesto lamenta la inadecuada cobertura mediática, hablando de un oculto, perdido, nunca visto antes, capítulo de una nueva traducción. Dos artículos importantísimos de su autoría permiten adentrarse en la cuestión. Este trabajo es el Membra Disjecta Sinaitica 3, Two Palimpsest Fragments of Sin.geo.49 and therefore Syriac Undertext y O New Double Palimpsest Witness to the Old Syriac Gospel. Siento mucho mi pronunciación, pero bueno, igualmente en caja de comentarios dejaré los dos trabajos del Dr. Grigori Kessel, el publicado en una revista especializada que es la revista Abril, y el paper original del análisis pormenorizado. Continúo. Debo destacar, en ese mismo sentido, el profesor Craig Morrison destaca que se trata de un manuscrito que trae una traducción Old Syriac o siriaco antiguo, ya atestiguada por otros manuscritos disponibles. Obviamente, ello no resta la importancia de este hallazgo y seguramente permitirá interesantes investigaciones, pero además de ello, todas estas cuestiones pueden ayudar a hacerse una idea del complejo proceso de transmisión textual de los escritos del Nuevo Testamento, en este caso, en una traducción antigua como la siríaca. Luego de consultar a estos grandísimos especialistas y volviendo un poquito a las palabras del doctor Antonio Piñero, podemos ir sacando ya algo en claro. A modo de resumen, lo que se ha escrito hace días acerca de que el manuscrito palimpsesto descubierto es un manuscrito único, un manuscrito secreto, un manuscrito nunca visto, son totalmente exageradas. El manuscrito no aporta ningún dato relevante novedoso a la investigación. Hay que considerarlo una variante textual más que se incorpora a las ya miles y miles de traducciones y variantes que tenemos existentes. No cambia en absolutamente nada nuestro texto, ni mucho menos podemos deducir de este manuscrito alguna idea novedosa, original, secreta y estupenda de un Jesús oculto que el Vaticano guardaría en el mayor de los secretos para que no se les caiga el tinglado montado durante siglos. En este caso, es importante mencionar que este tipo de noticias agrandadas, magnificadas, etcétera, suele ser aprovechada por dos tipos de grupos. En primera instancia, un grupo, digamos, llamémosle apologista, militantes, los grupos apologistas militantes,
Y por otro lado, la otra cara de la moneda, los grupos que hacen apología atea militante también, en el sentido de que aprovechan para, no sé, vertir opiniones totalmente infundadas sobre que el Vaticano está ocultando documentación, que de vez en cuando salen, que la ocultan para que la gente no descubra el verdadero Jesús que ellos han manipulado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a todas estas personas, si están viendo este vídeo, debo decirles que el argumento no se sostiene por su peso, simplemente porque tenemos a disposición, e incluso prácticamente todos están traducidos, los evangelios apócrifos, donde normalmente se describe un Jesús total y absolutamente diferente al de los evangelios canónicos. Sin embargo, muchos de esos evangelios apócrifos ni siquiera jamás estuvieron en manos del Vaticano. Están disponibles online. Algunas son mejores traducciones, otras peores traducciones. Yo normalmente suelo utilizar una muy buena traducción de una obra del doctor Antonio Piñero que se llaman Todos los Evangelios. Ahí hay aproximadamente, no recuerdo bien, pero son unos 80 u 84 evangelios apócrifos y están disponibles. Así que, sintiéndolo mucho, por parte de la apología creyente, el descubrimiento no tiene, el palincesto no tiene absolutamente nada de novedoso, ni es ningún descubrimiento fantástico, y por parte del ateísmo militante, el Vaticano no oculta nada. O sea, se ha descubierto y el mismo Vaticano ha hecho público su descubrimiento. Bien, dicho esto, continúo con el apunte del doctor Piñero. Nos dice que todas estas ideas no son científicas y en nada ayudan a los que nos interesa de verdad la investigación de Jesús histórico, y como la figura que de esta investigación se deduce vale o no vale como sustento de la fe de los cristianos en el siglo XXI. No hay, pues, ningún cambio ni ningún misterio resuelto. A modo de reflexión final de este pequeño artículo vídeo, tanto desde el grupo de Facebook Jesús Histórico como de nuestro canal de YouTube, recomendamos a nuestros miembros y seguidores y personas interesadas en estos temas en general, que nunca, jamás se queden con lo primero que leen, ni tampoco con lo que decimos, tanto ni yo, ni con ningunos otros, ni respecto a ningunos otros divulgadores en materia de ciencias bíblicas. Lo que divulgamos son lo que aparecen en distintos estudios, en distintas revistas científicas, en distintas obras de divulgación. Hay opiniones diversas, por lo tanto, pueden hacer una primera aproximación a lo que tanto yo como otros divulgadores u otros investigadores digamos, pero siempre comparen, lean otra literatura al respecto, comparen y saquen sus propias conclusiones. Siempre estamos dispuestos, tanto en el grupo de Facebook como en este canal de YouTube, en caja de comentarios, nos pueden pedir comentarios, pueden solicitar que le recomendemos alguna bibliografía especializada sobre algún tema particular o sobre algún tema en general. Encantado, lo hacemos. Muchos miembros del canal de Facebook, del grupo de Facebook, suelen contactarme tanto a mí como a mis compañeros moderadores para solicitarnos pues bibliografía en la que quieren profundizar más sobre algunos temas, y nosotros encantados se las recomendamos e incluso le decimos en qué sitios pueden adquirirla y comprarla.
Para finalizar, en caja de comentarios de este vídeo voy a dejar a los investigadores interesados los dos artículos del doctor Grigori Kessel. Uno es en la afamada revista Abril y el otro es el paper original. El paper original presentado por el doctor Kessel, donde está bastante más ampliada la información, con las transcripciones en siríaco, etcétera, etcétera. Así que bueno, hasta aquí llegamos, no me queda más que darle las gracias por haber visualizado el vídeo, apoyarnos con la visualización del mismo y también para ayudarnos simplemente tienen que hacer un solo gesto: suscribirse, darle al like, darle a la campanita de notificaciones para cuando subamos nuevo contenido, que estaremos próximos a hacerlo tocando otros temas. Y por supuesto pueden compartirlo en sus propias plataformas, perfiles de Facebook, etc. Así que nada más, muchísimas gracias y como siempre mis mejores deseos de paz y salud para ustedes. Hasta la próxima.